Buenos días, bienvenido al Día del Agricultor del año 2022. Continuando con el recorrido de campo, su servidor Eliseo Ortiz tocaré el tema de los riegos en diferentes cultivos. En este caso, en el Valle del Yaqui, nosotros tenemos un sistema de 3 presas: la Angostura, el Novillo y el Oviachic. Con la presa del Oviachic es con la que regamos directamente las 230,000 hectáreas del Valle del Yaqui. Actualmente estamos en una situación de sequía y dentro de esto los datos que yo presento ahorita por cuestiones de logística son hasta el 6 de marzo del 2022, pero datos más actuales del Día del Agricultor, esto ahorita andamos en lugar del 29%, andamos en el 27% de almacenamiento de las 3 presas, promedio a las 3 presas. Actualmente ahorita la presa El Oviachic andamos en alrededor de 850 millones. Esta anda en alrededor de 800 y este anda alrededor de 150. O sea, ahorita en esta fecha nosotros ya estamos por terminar la aplicación del último riego en trigo. Y las presas van a quedar, como comúnmente decimos, van a quedar arrastradas. Es decir, con muy poca agua. Y vamos a estar supeditados 100% a la cantidad de agua que nos llueve en verano. Alguien diría, bueno, sí, cada año estamos supeditados a la precipitación. Sí, pero en muchos años nos queda un colchón de agua en las presas. En este año ese colchón no existirá. O sea, por esa razón las presas van a quedar a un mínimo de capacidad. Vamos a ir avanzando. En este ciclo que está corriendo ahorita, 21-22, en un inicio de la programación, el Comité Hidráulico del Distrito de la Conagua, del Distrito Río 41 y Distrito Río Yaqui, se programaron 3 riegos de auxilio en trigo. Bajo una forma muy estricta, su servidor va a esas reuniones y se quedó en una forma muy estricta de que nada más se aplicaran 3 riegos. Yo considero que este año va a ser el año a través de la historia donde va a ser el área de trigo donde se van a aplicar los 3 riegos de auxilio. Creo arribita el 90%. El dato que yo tenía máximo era de 60 a 70%. Inicialmente se programaron 50,000 hectáreas de maíz. Pero como se fue viendo que las presas no estaban captando agua, entonces el comité tomó una sabia decisión y de esas 50,000 hectáreas se redujeron solo a 7,000. Ahorita tenemos alrededor de 160,000 hectáreas de trigo y solo 7,000 hectáreas de maíz. Y a través del tiempo que fue avanzando el ciclo, diciembre, enero, febrero, marzo, pues fue una decisión muy acertada de haber bajado la superficie de maíz, si no estuviéramos batallando con lo del trigo. Entonces, en el Río Mayo, el distrito Río Mayo, es una situación todavía más precaria ahí. Ahorita ya prácticamente ellos están saliendo, ellos van a cerrar la presa mucho antes que nosotros, y un área muy importante va a meterse solamente con 2 riegos de auxilio, precisamente no porque sea la mejor opción 2 riegos de auxilio, sino por cuestiones de falta de agua. Datos de Comisión Nacional del Agua, consultando a Conagua Valle del Mayo, comentan que alrededor del 30% del área de 60,000 hectáreas de trigo del Mayo saldrán con 2 riegos de auxilio. Sí, adelante. Miren, esto que le estoy poniendo aquí es la fenología promedio del trigo. Esta fenología son las etapas de desarrollo, son los días a la que dura cada etapa. Este dato es muy importante para muchas cosas, muchas actividades agrícolas. En mi área de la irrigación, su servidor lo relaciona con la demanda de agua del trigo. Por ejemplo, desde que sembramos, sea en seco o en húmedo, hasta inicio de amacollamiento, que son alrededor de 30 a 35 días, la planta de trigo prácticamente no demanda agua, ¿sí? A medida que
la planta va avanzando en su macollamiento, le llamamos un macollamiento final, casi iniciando en cañe, por eso pusimos esto con rojo, inicia la demanda de agua de trigo. Por esa razón, cuando hay situaciones de sequía, la forma en que hemos podido ahorrar agua es, en toda esta parte, en todas estas etapas, es retrasar el primer riego de auxilio hasta cierta etapa, y esa etapa es inicio de encañe, aproximadamente cerca de los 50 días. Si nosotros retrasamos más, pudiéramos, y es muy posible que bajáramos rendimiento. Y si regamos el trigo temprano, nos vamos a ir a más riego, cuando menos 4 riegos de auxilio. Situaciones actuales ahorita, aplicando estas etapas de desarrollo a lo que está pasando en la actualidad. Por ejemplo, todos los trigos a esta fecha sembrados la quincena final del 15 al 30 de noviembre, ya se debe de haber aplicado el último riego de auxilio. Los trigos de la primera semana de diciembre son los trigos que ahorita se está aplicando o programando el tercer riego de auxilio. Es decir, el último riego de auxilio lo vamos a andar dando entre grano acuoso, grano lechoso, dependiendo de las condiciones, sobre todo condiciones de fecha de siembra y condiciones de vientos. En forma muy práctica podemos decir que el último riego de auxilio lo podemos andar aplicando entre los 97 a 100 días. Es decir, cuando nosotros agarramos las espigas, las pelamos y tiene lo que le llamamos un cuarto de grano. El grano todavía no está totalmente desarrollado. Ahí podemos meter el último riego y podemos bajar bastante el problema de acame. Adelante. Miren. Por todas estas situaciones que tenemos de falta de sequía, pues nosotros hemos tratado de ver de qué otra manera podemos ahorrar agua. Ahorita que le mencioné los 3 riegos de auxilio, su servidor entró al INIFAP ya hace rato, y en los años 80 yo recuerdo que se aplicaban entre 4 o 5 riegos en planta en trigo. Y ahorita ya nosotros vamos en 3 riegos de auxilio, o sea, ahí hay un ahorro marcado. Dentro de lo que son los sistemas de riego presurizado, en este caso tenemos el riego por aspersión, y dentro del riego por aspersión, este tipo de aspersión que es el avance frontal. Nosotros hemos probado el avance frontal con varios productores a nivel de productor. Esto es cerca de aquí del INIFAP, en suelos de barrial compactado, con un productor. Fueron alrededor de 90 hectáreas y este es el rendimiento comercial que se obtuvo por cada una de las tablas. Cada tabla representaba alrededor de 20-25 hectáreas. Nosotros muestreamos 3 tablas porque la otra tabla, la cuarta, era otra variedad y no mezclar. Entonces es un rendimiento promedio más o menos de 7.7 toneladas. Y fíjense, la lámina de riego aplicada en riego por gravedad a nivel comercial son alrededor de 7 millares de metros cúbicos por hectárea. Entonces aquí le andamos bajando casi los 2 millares por hectárea, 20 centímetros, ¿sí? Y en cuestión de productividad del agua, en riego por gravedad andamos en 1200 litros para producir 1 kilo de grano de trigo, y con estos sistemas andamos en 700 litros por kilo. Claro, el detalle es que estos sistemas de riego pues tienen un costo mucho más elevado. Miren, para saber nosotros que el cultivo no está bajo estrés y bajo estos sistemas, porque pudiera ser una duda, nosotros instalamos unos sensores para medir la humedad del suelo. Estos sensores nosotros los instalamos a 25 centímetros, a 50 hasta 75. Las raíces del trigo normalmente andan alrededor de 50, pero nosotros nos fuimos hasta 75. Y un castigo de humedad, podríamos hablar de 50 a 80 centibares, son los valores. Pero si se fijan, dentro de lo que son los riegos de auxilio, la mayoría de las profundidades anduvo más o menos desde 0 a 30. Quiere decir que el trigo regado bajo el sistema de aspersión, en todo su ciclo, no estuvo castigado por falta de la humedad. Con esto nosotros comprobamos o corroboramos esa parte. Mire, dejé el trigo por La Paz con gravedad y con aspersión.
Nosotros como campo experimental no podemos ser ajenos a los cultivos que están creciendo en el valle, porque también hay un tema que es la diversificación agrícola. Entre ellos está el nogal, están los cítricos. Actualmente se está plantando bastante nogal, se está plantando cítricos. El nogal es un cultivo que se está plantando, como lo comenté, año tras año. Ahorita tenemos arribita de 4,000 hectáreas, 4,000 hectáreas en el valle. Y este cultivo demanda agua todo el año, prácticamente de marzo a septiembre, y se reduce la demanda en los meses de invierno. Pero precisamente demanda más agua cuando las presas están cerradas, y esto se tiene que estar auxiliando con agua de pozo. Entonces nosotros en Huertas con Productores determinamos la cantidad de agua aplicada en el nogal, y la cantidad de agua aplicada fueron 1,520 milímetros, que equivalen a 15,2 millares de metros cúbicos por hectárea. Esta es la demanda mensual, ¿sí? Ahí va subiendo desde marzo, y la demanda fuerte son mayo, junio, julio y la primera quincena de septiembre. Nosotros ya hemos sacado datos de algunas huertas, y es un cultivo pues que demanda algo de agua. Esto es regado con riego presurizado, con goteo. Si esto lo regamos con riego por gravedad, esto nos aumenta, en lugar de los 15 millares, se va alrededor de 20 millares de metros cúbicos por hectárea, regado con riego por gravedad. Como INIFAP nosotros, el cultivo tradicional pues es trigo. Es un cultivo que según mi experiencia no lo podemos dejar. Es un cultivo que hay años que no es tan rentable, pero es un cultivo que históricamente le ha dado una rentabilidad mucho o poca al productor. Es un cultivo seguro. Y dentro de otras investigaciones que nosotros estamos haciendo, seguimos trabajando, como lo que comento, ver todos los controles de la humedad del suelo a través de sensores, y en cultivos dentro de la diversificación nogal. Recientemente, de 3 años para acá, naranja o los cítricos, mandarina por ejemplo, se han estado plantando. Se dejó de plantar un tiempo por el problema de la enfermedad del HLB, pero 3 años para acá está la gente interesada y se están plantando naranja. Aparte de eso, por ejemplo, cultivos como garbanzo y como frijol nos han estado funcionando muy bien bajo riego por goteo. El garbanzo, lo que hemos encontrado es que aparte del alza del rendimiento, de menor agua, aumenta la calidad, o sea, el tamaño del grano es más uniforme, y la cantidad de exportación, en lugar de que salga 70% exportación, se nos ha ido hasta el 90%. Y en el frijol, por ejemplo, el frijol de primavera, donde se vienen las temperaturas más altas, a veces que en riego por gravedad se ha perdido el frijol, se le ha caído el botón, la flor, y en goteo no nos ha sucedido eso porque hemos mantenido niveles de humedad. Entonces, todavía en agua, recuerden que estamos en un estado desértico, y las situaciones que se vienen de agua para nuestro valle son críticas. Por lo tanto, necesitamos nosotros hacer más estudios en agua, y si estamos totalmente coordinados con productores, creo que estos trabajos van a llegar a ser más éxito con ellos mismos. Por lo pronto es todo, y muchas gracias. Estamos a la orden aquí en el INIFAP. Gracias.